Durante el fugaz Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano, se implementaron diversos cambios, tanto buenos como malos para el país, según los intereses de la persona que lo juzgara. Una de las reformas más aplaudidas del imperio fue la reorganización territorial mexicana. Por orden imperial, todos los estados dejarían de existir y el país quedaría dividido, por lo menos, en 50 nuevos departamentos. Se buscaba que las divisiones resultantes tuvieran exactamente el mismo número de habitantes y el mismo número de recursos, de tal modo que no hubiera departamento que careciera de riquezas naturales o de mano de obra. Para realizar esta reconfiguración de suma importancia económica para el imperio, se contrató a la persona mejor calificada del país, el polímata Manuel Orozco Iberra, quien hasta el día de hoy se considera uno de los historiadores más grandes de México, y que entre otras cosas también era escritor, abogado, geógrafo, cartógrafo, ingeniero, y todas las cosas que se mostrarán en pantalla a continuación. Todas estas cosas hacían de Manuel Orozco una de las más grandes eminencias que hayan existido en México. Después de trabajar arduamente durante un periodo de 8 meses, donde se estudió a detalle la geografía, el clima, los depósitos de agua, ríos, lagos, montañas, las personas nativas de la zona, sus costumbres y religión, se diseñó el nuevo mapa con los 50 departamentos, cuidadosamente trazados para facilitar la comunicación entre ellos y maximizar su intercambio comercial y su potencial, dando como resultado la distribución geográfica más analítica, científica y razonada de la historia de México, que entró oficialmente en funciones el 3 de marzo de 1865. Fuera del estado de Guanajuato y el entonces territorio de Baja California, todas las demás entidades federativas, que para entonces eran 26, habían sido alteradas, las cuales diremos a continuación. Acapulco, Aguascalientes, Álamos, Arizona, Autlán, Batopilas, California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Cualcomán, Colima, Durango, Ejutla, El Potosí, Fresnillo, Guanajuato, Guerrero, Huejuquilla, Iturbide, Jalisco, La Laguna, Mapimí, Matamoros, Matehuala, Mazatlán, Michoacán, Nayarit, Nazas, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tancítaro, Tehuantepec, Tepozcolula, Tlaxcala, Toluca, Tula, Tulancingo, Tuxpan, Valle de México, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Algunos otros departamentos que fueron considerados inicialmente terminaron siendo descartados. Por ejemplo, el departamento de Villa de Valles, que finalmente se integró a Potosí, o el departamento de Tamuín, que fue incorporado a Querétaro. Y para agosto de 1865 desaparecieron los departamentos de Ejutla y Tepozcolula. Pese a que no era una división perfecta, esta demarcación territorial es considerada hasta el día de hoy como la más optimizada que ha existido, pues estaba bien concebida y meditada a detalle. Con el triunfo de Juárez sobre el Segundo Imperio en 1867, la nueva organización territorial fue desechada inmediatamente, por lo que México retomó la división política que tenía en 1864. Mientras que Manuel Orozco Iberra fue sentenciado a 4 años de cárcel por haber servido al gobierno de Maximiliano. Aunque esta sentencia nunca fue ejecutada, pues por sus grandes conocimientos no solo fue perdonado, sino que fue llamado por Juárez para trabajar en la República restaurada, lo que hizo hasta su muerte en 1881. Todos sus trabajos siguen siendo hasta hoy, a más de 100 años de su muerte, un referente imperdible para comprender la megadiversidad de la República Mexicana. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron.
Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.